Molt bona nit, estimats oients de Camí a l'Èxit. Com cada vespre a les 11, de dilluns a dijous, arrenquem el programa. Avui dimecres i de manera quinzenal s'incorpora una nova secció de María Ángeles Walder Helling, que és la creadora de l'Escola de Descodificació Biològica Original. Aquesta secció té per nom Descodifícate para tener éxito en la vida. Buenas noches, María Ángeles. Bienvenida. Buena nit, bienvenida a tu sección. Hoy hablaremos de la descodificación biológica original y del éxito que representa la DBO, que le llamáis así, ¿verdad que sí? Me gustaría primero, antes de empezar, que nos explicaras quién es María Ángeles. María Ángeles es una mujer que se interesa por muchas cosas, entre ellas aquellas que le lleven a revisar su propia historia y hacer un trabajo personal. Te diría que es una apasionada de encontrarse a sí misma y después todo eso que ha encontrado en ella lo traslada hacia afuera, hacia sus alumnos o la gente que viene a consulta, por ejemplo. Y me encanta enseñar, me encanta aprender, me encanta acompañar a la gente y lo disfruto muchísimo. Eso es lo que hago y eso es lo que quiero transmitir también. Ese ser que es María Ángeles. María Ángeles, para ahora, según nos cuentas, o yo lo tengo entendido así, nuestro plan de vida se desarrolla por etapas y según vamos aprendiendo pasamos a un nuevo ciclo, en un acuerdo perpetuo con las necesidades del alma. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a la vida? Quizás no hay una actitud, sino que tantas personas, tantas maneras de vivir. La que yo entiendo para caminar hacia el éxito es poder revisarse a uno mismo para entender que todo lo que nos ha ocurrido tiene un sentido, que no hay nada en absoluto que esté descolgado de nuestra historia personal, sino que cuando acabas de ver el puzzle de tu vida, todas las piezas están colocadas allí por algún motivo. Y eso es interesante, ¿no? Aceptar lo que ha ocurrido, sea muy doloroso o no. O sea, no se trata ni de cortar con la historia, ni de arrancarse un dedo, porque no, es que no funciona así. Es un poquito miremos qué es lo que hay y pasemos a una integración para poder completarnos como seres humanos. Y si cada uno lo hace en su ámbito personal, será mucho más fácil que la humanidad camine hacia algún lugar más seguro, más tranquilo, con más armonía, ¿no? Por supuesto, sí, es como una mancha de aceite, que se va. Hay que escamparlo. Bueno, esto se dice más en catalán, escampar es una palabra catalana. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Esto nos lo dice Kierkegaard y yo ahora ya entro en la pregunta de qué es la descodificación biológica original. Tal como dice Son Kierkegaard, la vida es un experimento. No se trata de aquí lo que decía antes, no dejo un trozo de mi historia, sino que cada una de las situaciones que vivimos, este filósofo danés, existencialista, es el padre del existencialismo, nos invita un poco a reflexionar sobre cada una de las situaciones que vivimos. Y eso no es volverse paranoico y estar detrás de todo, sino replantearse que cuando algo ocurre en la vida, por ejemplo, cosas tan sencillas como se me rompe el coche varias veces seguidas, pues me miraré a ver eso qué significa para mí, o mi perro se ha enfermado, qué enfermedad tiene, porque todos estamos unidos o todos estamos bajo un mismo paraguas energético. Y de alguna forma lo que nos ocurre cuando estamos en ese contacto, lo que le ocurre al perro, lo que le ocurre al coche o lo que me ocurre a mí al subir al autobús, tiene algo que decir sobre mi propia historia. Y por eso, ante la pregunta esta de qué es la descodificación, a mí me gusta decir que es una filosofía de vida. O sea, ya nada puede ser igual desde el momento
en el que te planteas que el otro no existe y que tus problemas no se deben a otras personas, que el tiempo no existe y que tu historia no tiene un mal avanzar por tu camino hoy debido a que cuando eras pequeño tu madre no te leyó el cuento, tu padre fue ausente, tus padres se peleaban, de que nadie te dio cariño. O sea, hoy cuando ya somos adultos nos tenemos que volver un poco responsables de la propia historia. Y a partir de aquí, el tiempo no existe, el otro no existe y la realidad es la que cada uno ve. O sea, lo que yo veo, interpreto, lo puedo hacer según las gafas que llevo y las gafas se fueron construyendo durante toda mi vida. No es las que voy al óptico y me las hacen hoy, no, no. Por eso a veces la gente cree que hacer una terapia es como ir al óptico, que me cambien esto y ya me ponen otros colores que me gusten más y empiezo a disfrutar de la vida de otra manera. No, es cada uno de los minutos de tu vida, eres responsable de todo lo que vives y eres tan responsable para generar tu camino de éxito como para generar cualquier otra historia. Pero si la historia no te gusta como resultado, también tienes la responsabilidad de volver a mirar y empezar, ¿no? Y cambiar y cambiar cosas, cosas, que sí, no sí. pasa nada, que tenemos una vida para experimentar, que si no nos tomamos todo como si fuera el drama, ¿no? de cada momento y puedes vivir las historias, es como dice un buen amigo mío, Vicente Méndez, que le quiero muchísimo, las cosas de la vida no son ni fáciles ni difíciles, son simplemente. Y cuando lo vives así, todo es maravilloso, ¿no? Sí, sí, hasta lo que no es tan maravilloso. Hasta lo que no te gusta. Hasta lo que no te gusta. Porque luchar contra lo que no te gusta es Claro. algo que no debemos hacer. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que siempre lo que ocurre es un éxito? ¿Cómo podemos ser conscientes de esto que nos estás explicando? ¿Podemos aprender, por ejemplo, si nos fijamos en la naturaleza? Ajá. En la naturaleza te vas a encontrar con algo casi inmediato y que todo el mundo puede tener un referente, que es la enfermedad. Para el sistema alopático, para la medicina oficial, para la mayor parte de nosotros, hasta que empezamos a ver que las cosas pueden ser de otra manera, durante toda la vida nos han dicho que tener una enfermedad es algo malo y que hay que erradicar, que hay que sacar, que hay que eliminar. Si para eliminar la enfermedad se requiere de eliminar el órgano, de hacer terapias muy agresivas, de mantener aislada a la persona, pues se hará eso. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Y digo que casi todo el mundo, porque ¿quién no ha estado de pequeño teniendo o una gripe o una enfermedad de las llamadas infecciosas, una varicela o alguna eruptiva o algún problema respiratorio? Creo que todo el mundo, es raro que alguien no hubiera pasado por un proceso. Pues para la descodificación biológica original, que basa su teoría en la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, la enfermedad no es un problema a erradicar. La enfermedad es un programa biológico de supervivencia del que tenemos que aprender algo. ¿Y por qué aparece una enfermedad? Aparece cuando el estrés ha sido tan intenso, un estrés que no es, siempre explico, no es el estrés de salir corriendo, no es el estrés de no llego al trabajo, no puedo recoger a los niños, no me da para pasar por el súper para comprar, no. Es un estrés absolutamente específico que lo que va a hacer el cerebro al detectarlo es intentar evacuarlo a través de un síntoma. Por eso el síntoma es una resolución de algo que hemos vivido. No es un problema que aparece de repente porque tienes tantísima mala suerte que ahora te ha tocado, mira, te ha tocado tener una fibromialgia, te ha tocado tener un cáncer de determinado tipo o has tenido tan mal estilo de vida que ahora por fumar vas a tener un cáncer de pulmón. No, es la manera específica en que yo vivo ese estrés que va a hacer que el cuerpo nos hable. Y por eso hay un arte de escuchar el cuerpo, que es cada uno de los códigos del cuerpo, cada uno de los síntomas puede ser
descodificado. Se ha codificado en un momento y puede ser descodificado cuando tú entiendes de qué estás hablando. Te estoy escuchando atentamente y se me ocurre una pregunta para las personas que están ya enfermas, que tienen alguna enfermedad. Si ellas quieren dejar el tema médico de un lado y venir a verte a ti, por ejemplo, o ir a tu escuela, ¿pueden hacerlo sin ningún...? Yo les diré que no. Le dirás que Primero, porque creo que todas las personas tienen derecho a decidir cómo quieren vivir, cómo quieren morir y sobre todo cómo quieren tratarse. Si Eso se quieren sí. tratar médicamente, operarse, hacer quimio, radio y cualquier otro medicinas, medicamentos que tomen, yo siempre les digo que me parece estupendo todo lo que hagan. Y realmente me parece estupendo, porque si la persona está convencida de que eso le va a sanar, eso le va a sanar. Y esa es para mí una de las bases de este paradigma. Yo no voy, cuando me preguntan, ¿tú qué harías? Digo, no, yo haría según Ángeles decidiera para con su propio cuerpo y su propia vida. Claro. Pero ahí decides tú. Te responsabilizas también tú de escoger qué es lo que quieres hacer y yo te acompaño. Si quieres hacer, por ejemplo, una cirugía, yo te acompaño en el proceso de aceptación para que sea magnífica, para que a ti te vaya estupendamente bien y no tengas ni un cuartito de respuesta secundaria a lo que estás haciendo. Ahora, si tú has decidido por tu propio pie que no haces ningún tratamiento, también vamos a ver cuál es el conflicto que hay detrás. Hay gente, por ejemplo, que no hace ningún tratamiento porque de pequeños vivieron situaciones en donde al ser tratado estuvieron al borde de la muerte y entonces no quieren ver una bata blanca. Lo primero es desactivar cualquier tipo de conflicto y luego que decidas cómo quieres tratar la enfermedad. Exacto. ¿Qué es el éxito? Porque es una palabra que para todos no es lo mismo, la verdad. Sí. Es que para mí no hay una palabra que defina éxito, ni tan siquiera creo que lo que nos dice la Real Academia Española en el diccionario de la lengua española puede definir lo que es el éxito. Porque cada uno de nosotros tiene que decidir qué es lo que quiere como éxito. Y para mí éxito son el 100% de acciones de la vida, aunque no nos guste el resultado. ¿Qué quiero decir? Que en un momento podemos ver la enfermedad como un fracaso. Pues no, no es un fracaso, la enfermedad es una solución, por lo tanto es un éxito de la naturaleza. O puedo encontrarme sin un duro. No tengo una peseta en el banco, no tengo hoy un euro en el banco. Me encuentro con que no he podido generar, o si lo he generado se me ha evaporado, se ha gastado, vale. Para mí también es un éxito, porque es un éxito que responde a algo más. ¿Cuál es la situación de conflicto anterior que te ha llevado a ese resultado? Porque esta es la respuesta inequívoca, no hay otra, es esta. Ahora, que te guste o no es otra cosa. Y si tú quieres revisar qué es lo que hubo antes para que tú te encuentres en estas condiciones, eso es lo que puedes hacer, revisar todos los programas. ¿Y qué son programas? Son huellas, improntas, situaciones que nos vienen desde atrás y que pueden estar en nuestra vida, en nuestra propia biografía. Por ejemplo, si tomamos el tema del dinero, ¿no? En mi biografía, mi familia nunca tuvo dinero o mi familia siempre tuvo dinero. Podemos tener los dos casos. En mi familia nunca hubo dinero y yo puedo tomar la opción de ser una generadora. Siempre tengo. A mí no me va a faltar nunca. ¿Por qué? Porque vivía el estrés de no tener. O puede que repita la historia y haga más de lo mismo de lo que hacía mi padre o mi madre. Y como soy fiel a ellos y a la manera en que han funcionado, pues no voy a tener. Por lo tanto, el resultado que hay hoy es inequívoco con la situación de estrés que se vivió en otro momento. ¿Qué quiero hoy? ¿Quiero vivir diferente? Pues tendré que mirar lo que hay y ver cómo salir del enredo que se ha generado. Pero también podría ser que mi familia tuvo mucho dinero y en algún momento, por ejemplo, perdió el dinero. Aquí en la época de la guerra civil, si tenías al inicio, ¿no?
unos y otros no me interesa, o sea, no es que estén ni de un lado ni del otro, simplemente contamos la historia sin crítica y sin juicio. A veces tenían dinero y los llamados rojos atacaban y mataban a las personas que tenían dinero por el solo hecho de disponer de algo. Pol Pot en Camboya mataba a cualquiera que tuviera gafas puestas, porque si llevaba gafas significaba que tenía recursos y que intelectualmente estaba por encima de otro porque podía leer cuando no... Y merecía la Claro, muerte. y merecía la muerte. O sea, les mataba. Muchísimas historias podemos encontrar de estrés detrás de tener dinero o tener educación o de tener cualquier cosa. Quiere decir que una persona que ha vivido una situación así, en donde el haber tenido ha sido un riesgo, quizás hoy tenga, pero se muestre sumamente austero o austera. No puedo mostrar que tengo, porque si lo muestro me coloco en una situación de grave riesgo, incluso que puedo pagar con la muerte. Por lo tanto, no tendré. O en otros casos, por ejemplo, familias que han tenido y que se han peleado por las herencias. Entonces, hoy, ¿cómo voy a tener? Si tener va a significar sufrir y separarme de la familia. Claro. A veces, o alguien, yo qué sé, que se quedó con una propiedad. Tan solo es porque yo siento de que no puedo comprarla o de que me la merezco o de que he hecho más para tener eso, pero si el resto de la familia entra en sufrimiento, por ejemplo, los hijos de esta persona que ha hecho esto, lo que ocurrirá que más adelante sufrirán si entran en contacto con el dinero. Por eso digo, éxito es muchas veces lo que los demás creen que es un fracaso. Es un éxito para el conflicto que se ha vivido. Es un éxito para el estrés anterior, que tú vivas una determinada situación. Tan solo revisándolo puedes darte cuenta de cuál es el estrés anterior y sanar para el futuro. El tiempo no existe. María Ángeles, te estaba escuchando todo lo que decías, incluso he hecho un repaso por mi vida también con todo lo que estabas diciendo. Yo quería preguntarte, la descodificación, ¿por dónde empieza para saber dónde está el conflicto? Que lo puedes resolver seguro, pero ¿cómo lo hacéis para llegar a ese estrés? Mira, dos cosas. Una, es lógico que cuando hablas de algo, como por ejemplo ahora estábamos dando casos, a la persona que lo está oyendo le resuene algo y le mueva su propia historia. Eso es lo mismo que ocurre cuando alguien viene a consultarte, porque ahora ha surgido así en espontáneo. Tú dices, reviso mi propia historia, y cuando estamos con los alumnos ocurre lo mismo. Estamos dando una clase, explicando un tema, hablando de algo, o alguien comenta y pone un ejemplo, y a los alumnos se les mueve todo por ahí adentro. Son momentos de desconexión del exterior y de conexión con algo interior. Cuando alguien viene a vernos, nos plantea, este es mi motivo de consulta, este es mi problema, y nosotros preguntamos, ¿cuál sería tu objetivo? Y en función de estos dos parámetros, tenemos claro cuál es el código. Por ejemplo, es un tema de una enfermedad, un tema de pulmón que antes mencionaba. Sé que el alvéolo pulmonar habla un código específico que es miedo a morir. Entonces, lo que vamos a ir a buscar es en qué momento de su vida, antes de que apareciera el síntoma, la persona ha vivido una situación de ese tipo. Y después tiramos a buscar los programas iniciales que pueden estar en la propia vida, en el nacimiento, en el embarazo, en el momento de la concepción, cuando se producen y se nos regalan todos los mandatos parentales, o en el transgeneracional, que es la mochilita de los antepasados que nos colgamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ir echando hacia atrás, y lo que nosotros tenemos en cuenta, trabajamos siempre es con las sensaciones corporales. ¿Qué sensaciones corporales se despiertan en el cuerpo? Y eso lo retomamos y lo revivimos cuando localizamos un programa inicial. Por eso no es que utilicemos cualquier herramienta, sino que vamos a
hacer servir la propia fortaleza que está en cada uno y que ha quedado todo, absolutamente todo guardado. Y eso le podemos decir a las personas, es que tienen guardados todas las áreas de dolor y todos los recursos internos como para poder salir de allí también. Muy bien, María Ángeles, ha sido un placer escucharte. Ahora, para finalizar el programa de hoy, me gustaría que nos leyeses un cuento, porque bueno, creo que es maravilloso, a ver qué opinan los oyentes. Yo soy bastante de cuentos, ¿no? Y me gusta acabar con metáforas, porque es lo que le lleva a la persona a poder reflexionar y ver cómo en su vida esto también se puede aplicar. Y este es el helecho y el bambú. Y dice, aquel día Kishiro decidió darse por vencido. Renunció a su trabajo, a su relación, a su vida y se fue al bosque. Se fue al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio. Y le preguntó, ¿podría darme una buena razón para no darme por vencido? Mira a tu alrededor, le contestó el anciano. ¿Ves aquel helecho y el bambú? Sí, respondió Kishiro. Pues cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció, su verde brillante cubría el suelo, pero nada nació de la semilla del bambú. Sin embargo, no renuncié a él. En el segundo año, el helecho creció aún más brillante y abundante, y nuevamente nada salió de la semilla del bambú, pero no renuncié a él. El tercer año aún nada brotó de la semilla del bambú, pero tampoco renuncié. El cuarto pasó lo mismo. El quinto, un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho, era absolutamente nada, pequeño e insignificante. Pero el sexto año, el bambú creció de golpe más de 20 metros de altura. Se había pasado 5 años echando raíces que lo sostuvieran, y aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron todo lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó, el bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen este bosque un lugar muy hermoso. Precioso cuento. Gracias, María Ángeles, ha sido un placer tenerte, escucharte, y continuaremos el próximo programa, que será para el siguiente miércoles de forma quincenal, hablando de el transgeneracional. Gracias por estar aquí, un placer. Bona nit a tothom.